en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora, hasta en ti. Yo estaba loco, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracias derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió, Jesús se levantó, junto a él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora, hasta en ti. Y yo estaba loco, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró, y su gracia triunfó, y su gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora, hasta en ti. Y yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Y fui perdonado, mi libertad compró, la muerte él venció, mi pecado borró. Hermanos, y por favor inclinamos nuestro rostro y oramos para seguir con nuestro servicio de hoy. Gracias. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, mi Dios. Gracias, Señor, por la vida, Señor, de mis hermanos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, por la alabanza, Señor, cada hermano que pone su tiempo, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza el día de hoy, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas este tiempo, Señor. Bendice también las ofrendas, Señor, y el que no tiene, provee, Señor. Que se haga siempre tu voluntad, Señor. En nombre de Dios Jesús, mi Dios, te lo pedimos, Señor. Amén.
Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando
recomendamos que a 8 días se les dé un folleto, un panfleto, como lo conozcan. Ahí tenemos las actividades que se realizan dentro de la congregación. Estudio bíblico, 2 de Corintios, y esta se lo marcaron ahí con... Yo tengo problemas con los colores, creo que es rojo, o naranja, o algo así, pero por ahí va la cosa. Viernes 17 de abril a las 7 p.m. aquí se realiza. Es algo más todos compartimos cómo el Señor le va hablando de alguna otra manera, o maneras diferentes. Compartimos los puntos de cómo el Señor te habla. También está la Church Center App para que la puedan bajar y se puedan registrar también. Y también ahí están los eventos que se realizan dentro de la iglesia en general. Estudio de la Biblia, sábado 18 de abril, casa de la iglesia. Está fácil, hermanos. Es pasando este parking, de aquel lado, sobre el eucaliptus. Se pone bueno, hermanos. Aparte, de que pasamos el tiempo juntos aprendiendo, también hay convivio. Es de traje, lleven un plato de comida para compartir. Si no tiene la posibilidad, pues tampoco lo lleve. Todos podemos compartir algo, que sea poquito, pero nos toca. Pero principalmente es la palabra de Dios. Ministerio de niños, hermanos, los que tienen niños se los pueden llevar. Se les agradecería mucho también. No hay interrupción en el servicio, pero si el niño no se puede ir, pues ahí está en la parte de atrás. De preferencia, yo les recomiendo que los lleven. Es preferentemente. Si alguien necesita oración también, está el pastor, cualquiera uno de los líderes también, o siervos, si quieres. Yo voy más como quieres, ¿verdad? Que sirve. Líder es como el que manda nada más para mí, ¿verdad? Pero cada quien tiene su perspectiva de mirarlo. Y hermanos, también la salida. Regularmente se usa la salida de media, pero cualquier emergencia se usan las salidas, ¿sabes? Las puertas negras ahí. No tienen 3 candados, ¿verdad? Pero son puertas negras. Pueden salir, son de emergencia. Pero en cualquier caso de que haya se sabe que han sucedido tiroteos y todo este tipo de cosas, no salga, quédese aquí. Los niños están seguros, aquí van a estar más seguros. Como les dije anteriormente, el primero que salga de esa puerta se llamaba. Así que es mejor que se quede, hermanos. Tenemos seguridad alrededor, hay varios hermanos que tienen radio y algunos portan armas, tienen permiso y todo, así que estamos más seguros acá. Pero siempre también estar alerta, Los demás hermanos, cuidado con la televisión, no se vayan a golpear. Pueden saludarse unos a otros, pero levántense y salúdense, hermanos. Gracias. En 1 de Juan, capítulo 3. Y si alguien necesita una Biblia, levante su mano. ¿Alguien le puede prestar una Biblia? Evangelio de Juan, capítulo 3. Voy a leer en voz alta y me siguen ustedes en voz baja y después oramos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él
es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Padre, en esta hermosa mañana, una vez más, después de haber celebrado tu resurrección, Señor, tan importante para nosotros ahora, Señor, nos congregamos que cada primer día de la semana para alabarte y darte gracias, honra y gloria. Conforme estudiamos esta tu palabra en 1 Juan capítulo 3, pedimos, Señor, que tú nos instruyas y nos unjas con tu Espíritu Santo para poder comprender un poco más de estos cuantos versículos que hemos leído, pero sabemos que fueron ordenados por ti, porque tu palabra es inspirada por ti, nuestro Dios. Tus siervos han recibido de ti por medio de tu Espíritu Santo. Y sabemos que es legítima, sabemos que es verdadera, y necesitamos también que tu Espíritu nos enseñe en esta mañana. Bendice a tus siervos ahora, a cada uno de nosotros, Señor, pues oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro título del texto es Hijos de Dios. Se encontraba un hombre en el muelle de una playa. Al parecer este hombre era un indigente y que mentalmente era inestable. La gente de aquella playa empezó a molestarse, tanto así que tuvieron que hablarle a la policía y las autoridades empezaron a investigar acerca de este hombre. Y al parecer este hombre, después de haberse investigado, había sido golpeado en la cabeza y dejado inconsciente. Y también le habían robado su billetera. Cuando recuperó el conocimiento, ya padecía de amnesia y no portaba ninguna identificación con él. Él no tenía la menor idea de quién era. No sabía de dónde venía ni a qué lugar pertenecía. Para cuando la policía lo encontró, que andaba caminando por los alrededores de aquellas playas, este hombre hablaba consigo mismo. La idea que traigo esta historia es porque muchas personas son como este hombre. No saben quiénes son. No saben por qué están aquí, en este mundo. Y no saben para dónde van. No hay identificación.
En esta mañana, nuestro texto, Dios quiere hablarnos de su maravilloso amor. Él quiere que entendamos las bendiciones eternas que se han dado a sus hijos adoptados en la familia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo, que viene siendo nuestro Señor. No existe mayor consuelo que saber que uno ha sido aceptado en el amado y hecho partícipe de su herencia divina. Amén. El apóstol Juan dice ahí en el primer versículo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Permítame decir algo aquí. Mucha gente dirá por ahí que todos somos hijos de Dios. Y no es así. Somos hechura de Dios, todos. Pero los verdaderos hijos de Dios son por fe. Por fe en su Hijo Jesucristo, viene a ser un hijo o una hija de Dios. Leí otra historia también de aquella niña, aquella pequeña que había, en un incendio, había perdido a toda su familia y ella quedó pues bastante dañada por el fuego y sin tener más familiares fue puesta en un orfanatorio. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y obviamente que no tenía mucho atractivo. Pero en una ocasión, cuando el director de aquel orfanatorio esperaba a un camión con muchos de aquellos niños que venían de un viaje, al llegar, al parecer, el director o directora de aquel orfanatorio lo recibió con abrazos y besos, y para esta niña era algo nuevo. Y se acercó a este hombre y le dijo: por favor, señor, yo sé que no soy muy bonita como otras niñas. Y pedía un abrazo. Dice: no tiene que besarme, pero simplemente abráceme y hágame saber que le alegra que yo estoy aquí. Y por supuesto, ustedes saben que él lo hizo todo. Pero también la razón de que uso esta historia es porque eso es exactamente lo que Dios hizo con nosotros a través de Cristo. Dice ahí que mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, porque no teníamos ninguna hermosura, ningún atractivo espiritual para que Dios viniera a nosotros y nos amara de tal forma. En Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice, nos da una descripción de cómo éramos. En el capítulo 5, versículos 6 y 8,
Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los pecadores. Dice en el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se da cuenta del amor de Dios? Pedro, que había aprendido, el apóstol Pedro, bastante, él dijo esto en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, el amor cubre multitud de pecados. Dios mandó a su Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados cuando aún estábamos en lo más profundo de nuestro pecado. Dice Juan, mirad, es decir, algo muy significativo que nos quiere también decir que pongamos atención, observen cómo Dios los ha amado. Juan quería que nosotros viéramos el amor de Dios. Pero más que eso, también creo que Juan quería que la gente viera cómo el amor de Dios fue derramado sobre todos ellos, en este caso también nosotros. Dios ha derramado su amor para con nosotros. Si usted es una hija o un hijo de Dios, Dios le ha dado tremendas cosas. Aleluya. Sin merecérnoslo, porque decía que nuestra condición espiritual era muy horrible. Quizás como aquella niña, desfigurados, con cicatrices, nada de atractivo. Pero Dios en su amor mandó a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados, aun cuando estábamos todavía en nuestros pecados. Dice que Dios ha derramado en abundancia sobre usted, sobre mí, muchas de sus bendiciones, pero quizás alguno preguntará, ¿cómo es eso? Al convertirnos en hijos, en hijas de Dios, Dios derrama de su amor en abundancia sobre nosotros. En el tercer siglo del calendario en que vivimos, había un hombre que era un líder en una iglesia, de la iglesia primitiva del tercer siglo. Y él en una ocasión predicó respecto a los ángeles y a la humanidad. Y él dijo esto: los santos serán exaltados por encima de los ángeles, pues los ángeles son ministros, pero los santos son hijos. Los ángeles permanecen en los atrios de Dios y los redimidos permanecen en la familia de Dios. Y ese es usted. Así es que somos parte de la familia de Dios, aquellos que por fe en Cristo Jesús hemos sido adoptados en el reino de Dios, que nos da el privilegio de ser llamados hijos de Dios e hijas.
Pero Juan nos dice que el mundo no lo entiende. Ahí nos dice en ese mismo versículo, pero el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Ellos no nos conocen ni entienden a Dios. No conocen al Señor ni entienden a Dios. Por lo tanto, no lo conocen a usted o no lo entienden a usted y a mí. Ellos no pueden comprender por qué somos lo que somos o por qué hacemos lo que hacemos. El mundo no puede comprender cómo ni por qué mostramos nosotros gracia, amor y misericordia a aquellos que no lo merecen. Ustedes saben, porque así se nos ha dado a nosotros. La gente no entiende por qué nos oponemos al pecado, al mal, a la maldad. Y sabemos perfectamente que esto nos puede costar algo. Puede que perdamos amistades, puede que perdamos oportunidades en la vida, es decir, en el trabajo, en lugares de ese tipo, porque defendemos que lo que es lo correcto, que es de Dios, y nos oponemos a lo incorrecto. Es más, podríamos enfrentar persecución o persecuciones por hacer lo correcto. Y muchos no nos conocerán ni nos entenderán. Pero sabe que Dios lo conoce. Y Dios lo entiende. Y Dios está con usted. ¿Sabe por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y sabe, es lo que realmente importa. Y todo comienza en el versículo 1 aquí, en la segunda parte, dice: el mundo no nos conoce, pero nosotros sí nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque sabemos que somos hijos de Dios. Esto lo tenemos bien claro, ¿verdad? Así pues, nuestra posición actual es clara. Pero nuestro destino futuro es algo, sabemos las promesas de Dios, pero está en parte un poco borroso porque no lo podemos ver todavía. Posicionalmente somos salvos, la promesa de la vida eterna ha sido dada para nosotros y eso no hay duda. Pero ¿cómo será el lugar? ¿Cómo estaremos ahí? ¿Verdad? No podemos ver con claridad porque está en el futuro, ¿verdad? No tenemos los detalles que nos gustaría tener muchas veces. Imagínese usted cuando... no sé si usted es como yo, que a veces me gusta imaginarme cosas. Imagínese usted que pensaría en un viaje a una tierra lejana donde siempre ha querido ir. Quizás muchos de ustedes, bueno, yo en mi caso no conocía mucho fuera de este país. Me tocó la oportunidad hace 2 años de salir a otros países. Me encantó. Y tengo ese deseo de un día ir a Israel, pero ahorita no. Porque en mi mente yo me imagino cosas,
pero nunca he estado ahí. Quizás usted y yo veamos fotografías o alguien nos platica o nos dice de este lugar que nos gustaría ir a ver, o quizás hasta nos enseñen videos sobre estos lugares, pero uno no logra captarlo en su mente en su totalidad. Realmente esto sucede hasta cuando usted lo vea con sus propios ojos. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, en los versículos 9 al 12, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, mas cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, dice Pablo, vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahí dice en el versículo 2 que, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal y como es. Un día, todo quedará claro. Todo tendrá sentido. Así que ahora somos amados hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice el apóstol Juan. Vemos algunos detalles que la Biblia nos revela acerca de ver a Jesús por primera vez. Yo no he visto a Jesús todavía físicamente, pero un día lo veremos cara a cara, como dice. No sé. A veces nos imaginamos, quizá pueda preguntar, ¿cómo sería el apóstol Juan? ¿Cómo sería el apóstol Pablo? Y en realidad no sabemos. ¿Cómo sería el Señor Jesucristo? No tenemos detalles. Yo creo que Dios lo hizo a propósito. Yo recuerdo en una ocasión que escuchaba en la radio local cristiana a un locutor que tenía una voz muy gruesa. En una ocasión, o tuve varias ocasiones donde iba a ese lugar, de esa radiodifusora cristiana aquí en el desierto, para anunciar eventos que teníamos aquí en español. Y cuando yo conocí a este locutor con una voz tan gruesa, era un hombre chaparrito así, no me lo imaginaba así. Pero no es hasta cuando vemos. Ahora vemos en parte, tenemos esas promesas, pero un día veremos al Señor por primera vez. Qué hermoso día será cuando veamos a nuestro Salvador. Pablo, escribiéndole a los filipenses, él dice en el capítulo 3, versículos 20 y 21, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas. Un día lo veremos, dice Pablo.
Un día nuestros cuerpos serán glorificados para ser semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. Él es el que hará todo esto. Y cuando yo escucho de hermanos en la iglesia, enfermos, familiares míos, enfermedades grandes, fuertes, que peligra nuestra vida física. Al leer estos versículos, cobran vida para mí. Estos cuerpos débiles van a fallarnos. Haga lo que quieran, haga ejercicio, tome suplementos, sus vitaminas, tome sus medicamentos, reciba tratamiento médico, aliméntese bien y así sucesivamente. Esto es excelente y lo recomiendo. Es más, yo mismo tengo que hacerlo. Mantengan estos cuerpos viles y débiles en la mejor forma posible. Pero ya sabemos que esto aún así no detendrá a la muerte. Puede que no esté muy claro ahora mismo, pero vamos a tener un cuerpo glorificado como el de nuestro Señor Jesús. Y saben que para mí esto es suficiente, aunque no lo entienda completamente. Si Él lo dijo. Este versículo nos dice que con nuestros cuerpos glorificados veremos su cuerpo, es decir, del Señor Jesús glorificado. Mateo capítulo 24, Mateo, este discípulo apóstol después del Señor, nos registra acerca de su segunda venida en Mateo capítulo 24. Pero en el versículo 30 dice, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. No igual como la primera vez, será diferente. Una vez más, yo no entiendo todo. No entiendo con claridad cómo será exactamente esto, pero puedo confiar en mi Padre Celestial que será algo hermoso, algo maravilloso para nosotros. Versículos 3 al 5 nos habla de la causa de esta esperanza que tenemos, de la que estamos hablando, que el apóstol Juan describió anteriormente, esta esperanza de ver al Señor. Y esta esperanza también de tener este cuerpo nuevo, glorificado. Amén. Y todo aquel, dice en el versículo 3, que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Así es que, debido a lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, vivimos una vida que le agrada a Él. ¿Y sabe qué? Muchas veces no oímos este tipo de prédica,
de vivir una vida que le agrade a Él. No es muy popular, porque Jesús murió por nosotros, ahora nosotros vivimos para Él. Esto quiere decir que vivimos una vida diferente. Vivimos una vida libre del pecado. Y voy a explicar un poco más, ¿verdad? Se oye. La gente dirá, o quizás usted diría, esto es imposible. Y lo es. Según Romanos 3:23, todos hemos pecado. Y usted diría, yo ya lo sé. Lo sabemos. Pero existe una diferencia entre vivir una vida de pecado constante, habitual, y vivir una vida, aunque no sea perfecta, que glorifique a Dios. Por eso el apóstol Juan nos dijo anteriormente en el capítulo 1 de los versículos 7 al 10, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nuestro Padre Celestial abrió un camino para que nos reconciliemos con Él. Nos amó tanto que para enviar a su Hijo a morir por nosotros. De tal manera ha amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna por fe. Ese es el amor de Dios para con nosotros. Él nos enseña las cosas que nosotros necesitamos saber a través de su palabra. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Nos está enseñando. Padre, nuestro Padre Celestial. Y uno podría decir, Padre, ¿cómo me reconcilio contigo? ¿Cómo le doy un giro a mi vida? ¿Cómo puedo agradarte? Y Él nos enseña cómo hacerlo. Permítame decirle, amado de Dios, siervo o sierva de Dios, hijos o hijas de Dios, que vamos a cometer errores. Vamos a pecar. Pero entonces Él va a convencer a nuestro corazón. Él nos mandará convicción por medio de su Espíritu Santo a nuestros corazones de ese pecado y nos mostrará y nos dice que si nos arrepentimos daremos la vuelta, un giro y seguiremos ahora viviendo para Él. ¿Se da cuenta de la diferencia del que vive voluntariamente, abiertamente, como un hábito, sin ninguna restricción en el pecado, a un hombre o una mujer
que cometerá errores, pero no vive, no es su estilo de vida, de vivir en ese pecado. Porque decimos, si decimos que no pecamos, la Biblia dice que somos mentirosos. Y es más, la Biblia dice, sea todo hombre. ¿Cuántos? ¿Unos cuantos? No, todo hombre mentiroso y Dios verdadero. Santo, aleluya. Señor. No, el cristiano, el creyente, no va a vivir una vida de pecado constante y habitual. Es precisamente lo que nos hablan los versículos 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como él es justo. El que comete pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios, observe ahí, nacido de Dios, hay un nacimiento, no comete pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Expliqué la diferencia. El que no puede pecar constantemente, habitualmente, como un hábito, porque tiene el Espíritu que le habla y lo convence. Es decir, no puede continuar así. Haremos errores, fallaremos, pero tenemos a un Dios que está dispuesto a perdonarnos y restituirnos. Dice Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Y el versículo 7 dice, el que hace justicia es justo, así como él es justo. 2 mandamientos cerró el Señor Jesucristo, los 10 del Antiguo Testamento. Amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios está diciendo, primero, ámame a mí. Y luego, a mis hijos, tus hermanos. Aleluya. Eso es lo que Dios está diciendo. Primero tienes que amarme a mí y después a mis hijos, que vienen siendo tus hermanos y hermanas. El anciano Juan aquí, a este tiempo, él estaba en una edad avanzada cuando él nos escribía esto. Y él lo hace muy claro y nos hace ver la separación entre una justicia religiosa y una vida de justicia. Yo sé que yo he llevado una vida impía de pecado, pero he sido hecho justo por medio de Jesucristo. Él es el que nos hace bien delante de Dios. Pero si una persona piensa que puede seguir viviendo de esta manera, sin ningún cambio, sin ninguna convicción, y dice, al cabo, Cristo murió por nosotros. Y es verdad que Cristo murió por los pecadores. Pero si piensa de esa manera, es una forma religiosa.
Eso de ninguna manera debe de ser. Si somos hechos justos por nuestra fe en Jesucristo, esto tiene que ser reflejado en la manera que vivimos. Viviremos una vida justa que agrade a Dios, no una vida perfecta. ¿Se da cuenta? Entre la religión y una relación personal con Dios. Aquí en el versículo 8 continúa diciéndonos lo mismo, se aplica a la persona que comete pecado. Él o ella es del diablo. Cuando una persona sigue los caminos del diablo, se convierte semejante al diablo. Mire, muy claro y muy sencillo. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conocerás. Señor. Y Dios ha mandado a su Hijo Jesús para destruir las obras del diablo. ¿Y cómo actúa el diablo? Muchas veces el enemigo actúa a través de las vidas de personas. Nosotros no permitiremos que se salga con la suya en nuestras vidas si nos aferramos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para concluir, versículos 9 y 10 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Observe bien, porque el simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En otras palabras, el Espíritu de Dios reside, mora dentro de nosotros y no podemos pecar de una manera constante, habitual, sin ningún sentimiento o convicción que nos da el Espíritu del Señor. A veces somos tercos y el Señor nos está hablando. ¿Sabe que hay tal cosa que Dios nos ha dado? Libre albedrío. Nos ha dado la libertad de poder escoger. Ahora bien, si algunos dirían que esto significa que una persona que afirma ser seguidora de Jesús persiste en el pecado, algunos dirán por ahí, en realidad nunca fue un verdadero seguidor de Cristo. Otros dirán que Dios simplemente no permitirá que uno de sus seguidores continúe pecando. Sabe que Dios nos ha dado la libertad, o como decía anteriormente, cada uno de nosotros posee el libre albedrío para vivir la manera que uno desee. ¿Desea vivir para la carne o desea vivir para el Espíritu? Así es que en el versículo 10, aquí podemos discernir. La palabra de Dios nos lo dice ahí. ¿Quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo? Basándonos en la manera en que esa persona vive su vida. Dice ahí en el versículo 10 que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pablo nos habla acerca de estas cosas. Mucha gente podría decir,
¿Cómo es que yo batallo tanto todavía con esto? Es una lucha espiritual, toda nuestra vida continuará. Pero Dios nos da la respuesta en su palabra. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, aquí está la clave, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿A quién le va a dar más? ¿A quién le vamos a dar más? Aleluya. Cuando estamos en el Espíritu y pasamos, esa es nuestra prioridad. Hay victoria. Pero si solo en la carne, no es para vivir por Dios. Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocúpese más en las cosas de Dios, de las cosas de su Espíritu. Dios nos da la respuesta. El gran privilegio que un hombre y una mujer pueda tener es ser hijo e hija de Dios. Aleluya. No hay nada más grande en esta vida que uno pueda obtener, pero ser amado de tal forma por Dios. Y va a haber comprendido, ¿sabe qué? Es Dios el que está trabajando en nosotros y Él nos habla directamente donde estamos. Y nos dice lo que hacemos mal. Y también nos dice lo que debemos de hacer. Este es el amor de Dios. Que Él ha venido a este mundo por mí, por usted, por nosotros. Aún cuando estábamos en la parte más profunda de nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. No hay más amor que este, que Dios ofrece por medio de la fe. Y solo ese nacimiento tiene que venir por fe. Juan habló los que son nacidos de nuevo. El Señor Jesucristo habló con este hombre religioso. Me encanta hablar de esto porque es bíblico, es perfecto para nosotros. Que necesitamos volver a nacer para poder entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un nacimiento espiritual. Lo que quiere decir que cuando una persona cree en Dios, tiene que haber un arrepentimiento verdadero. Eso no quiere decir que va a ser perfecto. Pero usted sabe si en realidad quiere las cosas bien con Dios. No es un juego. Tiene que haber un cambio de vida. Yo recuerdo aquel anciano que me decía a mí, cada vez que llegaba a ese punto de compartir el Evangelio con él, y le decía yo que tiene que haber arrepentimiento de nuestros pecados. Oh, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Pero en el reino de los cielos tiene que entrar de rodillas, arrepentido. No hay orgullo. Dios detesta esas cosas. Aleluya. ¿Cómo es que Él dándolo todo, un hombre o una mujer quiera poner condiciones a Dios? El apóstol Pedro, empezando la iglesia primitiva en el libro
de los hechos que en aquel tiempo eran llamados los del camino, por supuesto, los del camino de Dios. Sí, Señor, así es. Él dijo, sepa pues, en el Hechos 2, 36 al 38, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Ese fue su primer sermón o discurso del apóstol Pedro. En el capítulo 3, él también habló en los versículos 17 al 19 y dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, por supuesto, estamos hablando cómo trataron al Señor, que lo crucificaron. Pero Dios, en el versículo 18 de Hechos capítulo 3, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber arrepentimiento por sus pecados, por nuestros pecados. Dios está llamando. Dios nos trae de diferentes lugares y no hay coincidencia en nada. Dios quiere ofrecernos esto gratis para nosotros, que se recibe solo por fe, para poder entrar dentro de la familia de Dios. Pero tiene que haber un arrepentimiento de nuestra vida pasada, de nuestros pecados. Pedir perdón. Cuando venimos a la presencia del Señor y habrán tiempos de refrigerio. No hay nada más grande en esta vida que un hombre o una mujer puede hacer que prepararse para la vida eterna. Y esto es solo por fe en Él, en el enviado de Dios, en Jesucristo. Vendrán tiempos de refrigerio, cuando aquel peso de culpabilidad de nuestros pecados es quitado por nuestra fe en Cristo Jesús. Amados de Dios, en un momento tomaremos parte de la Santa Cena. Y es necesario que examinemos nuestros corazones. La comunión es para los hijos y las hijas de Dios. Si usted no le ha entregado su vida al Señor, yo le recomiendo que no participe. Pablo nos advierte muy claro que si tomamos la cena del Señor de una manera indigna, tendrá consecuencias. Así es que, primeramente, Dios nos llama al arrepentimiento, al entregar nuestras vidas a Él y experimentar ese nuevo nacimiento que el Señor Jesucristo explicaba a aquel hombre religioso, aquel sacerdote de aquellos tiempos, a Nicodemo. Si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Por medio de la fe. Cuando una persona entrega su vida a Cristo y hay un arrepentimiento verdadero, esto es entre usted y Dios solamente. Entonces empieza el nacimiento de esa vida espiritual. Vamos a orar. Les voy a pedir, si alguno de ustedes quiere aceptar a Jesucristo
que levante su mano por mientras los demás hermanos con los rostros bajos, los ojos cerrados, oramos todos. Padre, te damos gracias por esto que nos has enseñado por medio de tu palabra. Que ahora, por fe en Jesucristo, hemos sido llamados hijos e hijas de Dios. Padre, qué privilegio tenemos de ser parte de tu familia. Algo que no merecíamos. Pero tú, Dios, nos has amado tanto que has dado a tu Hijo unigénito por nosotros, para que podamos ver a Él, para que podamos creer en ese sacrificio que pagara ante un Dios justo, que pagara la pena de nuestro pecado. Y en esta mañana, mientras, Señor, te damos gracias y oramos antes de entrar en este tiempo de comunión, si hay alguno aquí que no ha entregado su vida al Señor. Pablo nos decía o nos dice en Romanos capítulo 10, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Quizás usted no había entendido o no había oído esto, pero Dios nos está llamando a aceptarlo públicamente. Me gustaría guiarlo en una simple y sencilla oración, aceptando a Cristo en su corazón. También me gustaría decir que no hay magia, no es una recitación mágica, sino que es de corazón a corazón entre usted y Dios. Y podríamos orar algo así. Repita en voz alta después de mí. ¿Hay alguno aquí que quisiera hacer esta oración de fe? Levante su mano, me gustaría orar por usted. Alguien. El Señor hablando, el Señor llamando, invitándonos a su reino. Y si no es así, podría decir: Padre, en esta mañana te doy gracias por haberme abierto los ojos. Me doy cuenta ahora de mi pecado y tu palabra enseña que la paga del pecado es la muerte. Me arrepiento de mis pecados. Y ahora te entrego mi vida. Señor, perdóname, límpiame de todo pecado. Creo en tu enviado, en Jesucristo, que ha pagado por mis pecados. Y ahora, Señor, pido que me llenes de tu Espíritu Santo para vivir una vida que te agrade a ti. Me entrego a ti, te entrego mi vida y mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.